Bueno, vamos a comentar brevemente el comportamiento de los circuitos en paralelo. Habíamos visto ya los circuitos en serie y ahora nos toca ver los circuitos en paralelo. Un circuito en paralelo sería este que vemos aquí. ¿Cuál sería la característica fundamental de un circuito en paralelo? Pues que hay un punto en el que nosotros tenemos un cable general por el que circula la corriente, en el que a partir de él hay varios caminos distintos. Es decir, los componentes no están colocados uno a continuación del otro, como en el caso de los circuitos en serie, sino que están colocados cada uno en un camino distinto. Es decir, en el caso de la bombilla de arriba, el recorrido de la corriente sería este que estoy marcando yo ahora. La corriente iría por arriba y luego llegaría por aquí hasta el polo negativo de la pila. En el caso de la segunda bombilla, la corriente iría por este camino hasta este punto, luego iría por el medio y luego llegaría al polo negativo. Y en el caso de la tercera bombilla, tendríamos la corriente saliendo por este camino y luego recorriendo la rama inferior y yendo al polo negativo. Es decir, hay tres caminos distintos. Cada receptor está colocado en un trayecto, en un cable diferente. Eso es lo que caracteriza a un circuito en paralelo frente al circuito en serie. Bueno, en este caso, ¿qué ocurre? Que precisamente por el hecho de que los receptores, las bombillas en este caso, no están colocadas una detrás de otra, sino que están colocadas cada una en un trayecto distinto, en un cable distinto, en realidad es como si cada una de ellas estuviese conectada directamente a la pila. Porque la pila es esto, aquí tenemos el polo positivo, este es un cable que nos lleva hasta el principio de la primera bombilla, pero este mismo cable nos lleva al principio de la segunda bombilla, y este mismo cable también nos lleva al principio de la tercera bombilla. Y por el otro lado, el polo negativo estaría unido mediante este cable al otro extremo de la primera bombilla, al otro extremo de la segunda y al otro extremo de la tercera. Es decir, que en las conexiones en paralelo es como si cada una de los receptores, cada una de las bombillas, estuviese conectada directamente a la pila. Por lo tanto, todas tienen el mismo voltaje, como veis aquí. El voltaje de la pila es el mismo que el que va a tener la primera bombilla, es el mismo que el que va a tener la segunda bombilla y es el mismo que el que va a tener la tercera bombilla. Los voltajes son iguales en paralelo. ¿Qué ocurre con la intensidad? Para entender lo que ocurre con la intensidad, lo mejor es acudir al modelo hidráulico. Vamos a compararlo con lo que ocurriría en un circuito hidráulico. Si esto fuese una tubería por la que circula agua, el agua que avanza por aquí, cuando llega a este punto, pasa a tener tres caminos distintos para avanzar. Por lo tanto, ¿qué ocurrirá? Pues que el agua que llega a este punto se va a repartir. Parte del agua se va por este camino, parte del agua se va por este camino y parte del agua se va por este otro. Luego se vuelven a juntar y ya todo el agua junta, digamos, termina el recorrido. La corriente eléctrica hace lo mismo. La intensidad de corriente en un circuito en paralelo se reparte. Una parte de esta intensidad va por la primera bombilla, otra parte va por la segunda bombilla y otra parte va por la tercera. Es decir, la intensidad en paralelo se reparte y el voltaje es el mismo. Que si os fijáis vosotros después con más calma, veréis que es justo lo contrario de lo que ocurría en los circuitos en serie. Justo lo contrario. ¿Qué ocurre con la resistencia? Bueno, pues con la resistencia ocurre algo muy parecido, pero la expresión nos queda un poquito más complicada porque lo que nos queda es 1 partido por la R total es igual a 1 partido por R1 más 1 partido por R2 más 1 partido por R3. ¿Esto de dónde sale? Igual que antes, sale de estas dos expresiones. Si aquí, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que todos los voltajes son iguales, aplicamos también la ley de Ohm, el resultado es esta expresión. Esta sería la fórmula que nosotros tendremos que aplicar para calcular la resistencia total de un circuito en paralelo.